Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos una charla técnica con Sergio Sastre, correspondiente al tercer topic de este 2024, que es ni más ni menos que Unit Testing. Sergio Sastre es programador Android, es consultor, es un crack en testing. Ya es la segunda vez que viene aquí al podcast y no hay dos sin tres, que ahí lo dejo caer. Y estuvo hablándonos la última vez, os lo dejaré por aquí en una de las tarjetas, si lo estás viendo en YouTube, la charla que dio sobre UI testing, súper, vamos, una pasada, a mí me voló la cabeza y creo que a más de uno y de dos también. Y bueno, y si lo estás escuchando de Spotify, pues lo puedes ir a YouTube y verás ahí el vídeo, una pasada, muy guay. Pero casi mejor que se presente él por si alguien no vio ese vídeo o no lo ha visto aún o no te conoce aún, si no sabe lo que sea, nos cuentas tú y casi mejor. Así que bienvenido, Sergio. ¿Quién eres y cuál es tu background? Hola, muy buenas a todos. Efectivamente, soy Sergio. Soy desarrollador de Android desde hace 10 años y bueno, soy un apasionado del testing, por así decirlo. He escrito muchos blog posts sobre testing, UI testing y testing en general. He hecho también charlas en varias DroidCons, no solo de UI testing, sino también de testing. Y bueno, soy como he dicho, un apasionado del testing. Me encanta, me parece una parte muy fundamental de la programación. Y bueno, eso es a lo que hemos venido hoy, ¿no? Hablar un poco de lo que son los unit tests. Ujú. Muy bien. Bueno, comentar a la gente que nos está viendo ahora en diferido. Nosotros ahora mismo estamos aquí en los Androides Premium. Estamos por aquí de cojos. Tenemos a Jujo, tenemos a Marce y a Carlos. Y vamos a estar aquí interactuando, pero no solo estamos nosotros que se nos ve, sino también tenemos ahí unos cuantos de los compañeros de la comunidad. Vamos, tenemos por aquí, vamos a echar un vistazo a Julián, Guillermo, está Samu, está Jimmy, que Jimmy no, no podía entrar hoy, Berti, Jacin, y Marsal y bueno, y no sé si me he dejado a alguien, pero bueno, lo digo porque ellos también estarán haciéndote preguntas, te vamos a moler a preguntas. Por cierto, si alguien tiene más preguntas puede utilizar los comentarios para cualquier cosa y vamos, los vamos a mirar todos y contestaremos. Al menos yo te digo que los voy a mirar y voy a tratar de contestar si lo sé. Pero vamos a empezar. ¿Qué es el unit testing, Sergio? Buah, bueno, yo creo que habría que empezar por lo que es la famosa pirámide, ¿no? De los tests, donde tienes los unit tests, los integration tests y los end-to-end tests, ¿no? Y bueno, normalmente la gente lo que más escribe son unit tests porque son rápidos y bueno, no necesitas un emulador para correrlos normalmente. Y bueno, como su nombre dice, unit test es testear una unidad. Y yo creo que el principal problema con unit test es definir qué es una unidad. O por lo menos lo que yo he visto en mi experiencia, ¿no? ¿Qué es una unidad? Y por eso, bueno, los unit tests, a mí me gusta una definición en el cual, bueno, los definen dependiendo de su granularidad. Están los test solitarios y los test sociables, dentro de lo que viene a ser unit test. Y bueno, los test solitarios básicamente son o sea, testean clases o métodos, y los test sociables testean, por así decirlo, una unidad de comportamiento, que puede incluir varias clases. Y esa es más o menos la definición de unit test que le da Martin Fowler, que a lo mejor habéis oído hablar de él, y Ken Beck, que es el padre del TDD. Y bueno, a mí es la definición que más me gusta. Yo también soy un gran fan de TDD, aunque bueno, hemos venido aquí a hablar de unit test en general. Y Ujú. bueno, luego mucha gente confunde también lo que viene a ser los test sociables con los integration test, pero bueno, eso es algo que podemos discutir más adelante a lo mejor. Ujú. Sí, sí, no, tengo por aquí un montón de preguntas que hacerte, así que vamos, el que esté con ganas de aprender unit testing, esto estoy seguro que va a merecer muchísimo, muchísimo la pena. Eh, de hecho, vamos a empezar por aquí. Jimmy, aquí en nuestro chat premium, dejó alguna pregunta que otra. Voy a empezar con una. Y es,
unidad de código se ha vuelto un concepto muy polémico y opinado al trabajar en equipo. ¿Qué aconsejas para llegar a un consenso? Mira, ni he hecho aposta. Uh, ya. Además, sí, es cierto. Yo he tenido ese problema, además, recientemente. Para mí, como he dicho, una unidad es una unidad de comportamiento y el motivo principal es porque para mí uno de los motivos principales para escribir unit test es refactoring, que puedas refactorizar tu código. No cambias el comportamiento, pero refactorizas tu código y los tests tienen que seguir corriendo. El caso es que lo que he visto muchas veces es, por ejemplo, gente que crea tests para clases como repo implementation, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que luego llega alguien, hace un refactoring sin cambiar el comportamiento del código. O sea, el código tiene que seguir funcionando como tiene que funcionar. O sea, en cuanto a unidad de comportamiento, y esos tests se rompen. Y claro, intento explicar a mis compañeros que esos tests no traen ningún valor, desde mi punto de vista. No estás asegurando, está rompiendo uno de los principales motivos por los que escribimos test. Y yo lo que les he dicho es, mira, vamos a... Ok, no entendéis lo que yo quiero decir. Vamos a ver cuántas veces tenemos que reescribir los tests cuando hacemos un refactoring. ¿Vale? Si los tenemos que, en las próximas 2 sprints, 3 sprints, si trabajamos con Scrum, tenemos que refactorizar los tests. Antes de refactorizar el código, estamos haciendo algo mal. Y bueno, la gente empieza a darse cuenta de que es verdad que estamos reescribiendo los tests cuando no tendría por qué ser necesario, ¿no? Además, se lo dices al management y se queda, pero si no hemos añadido nada nuevo, ¿por qué tienes que trabajar en los tests? Pues la gente también lo que hace es escribir un nuevo ticket, bueno, para visualizarlo, ¿no? Para ser más transparente, en plan de, bueno, tenemos que refactorizar los tests. Claro, management también se pregunta por qué, ¿no? Es que realmente, desde mi punto de vista, es innecesario. Y bueno, yo creo que uno aprende más cuando él mismo comete el error. Y por eso a mí me gusta, soy bastante abierto en estas cosas y me gusta que la gente misma lo pruebe para darse cuenta de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. No sé si respondo a tu pregunta, pero yo creo que va más o menos en esa dirección. Sí, bueno, tenemos por aquí, creo que está por ahí Jimmy. Bueno, yo creo que, además no es una pregunta de sí o no, claramente. Así que, bueno, por cierto, Jujo, Marce y Carlos, cuando queráis hacer una pregunta, disparad directamente, no esto, porque si no, vamos, voy a empezar yo aquí va a ser un no parar. Antes has hablado sobre TDD, un señor que se llama Martin no sé qué, Martin Fowler, es conocido, ¿verdad? Me suena. Sí, es broma. Y Ken Beck, el TDD, tal. Y estoy haciendo un poco de broma porque ¿merece la pena el TDD en Android? Te voy a hacer sincero, yo he trabajado en muchos proyectos. Bueno, hace como 3 años, 4 años, yo pensaba que hacía TDD. Hacía TDD de vez en cuando, ¿no? Hasta que entré en un proyecto en el que, bueno, hacían TDD tal y como Ken Beck lo describe en su libro y en su, además, su último libro, ¿cómo se llama? Tidy Code, algo como Tidy Code o algo así. Buenísimo el libro, por cierto. Y entonces me di cuenta de que lo que yo pensaba que era TDD era otra cosa. Simplemente yo escribía los tests antes, pero el TDD va mucho más allá. El concepto principal para hacer TDD, para mí, o la principal ventaja es el continuous refactoring. En ese proyecto en el que estuve trabajando haciendo TDD, que estuve trabajando 1 año y medio, fue como una iluminación. Es decir, lo que yo creo que ha sido la habilidad más valiosa que he aprendido como programador. Trabajé con gente que era realmente experta en TDD y merece la pena, pero merece la pena si tienes a alguien que realmente sabe lo que hace y cómo lo hace. Y merece la pena si sigues a lo mejor las prácticas de stream programming, o sea, mucho pair programming, mob programming también, o sea, mob programming es cuando varios programadores en la misma pantalla trabajan al mismo tiempo y cuando todo el equipo es disciplinado para hacer TDD.
Porque realmente lo que vas a escribir es solo el código que necesitas. No escribes más código del necesario para realizar los features. Entonces, la respuesta corta es sí, merece la pena, pero solo si realmente tienes gente en el equipo que es un experto. Si no, yo creo que vas a perder mucho tiempo, vas a encontrar muchos problemas y no vas a saber cómo solucionarlos. Vas a decir, va, esto no sirve de nada. Pero en general sí. O sea, yo os digo, en ese proyecto nunca teníamos que escribir, o sea, nunca teníamos que pedir a management un ticket para hacer refactoring. El refactoring pasaba, o sea, era automático. Tenías que escribir un nuevo feature, había una clase que era un poco grande, sigues el single principle of responsibility, la empaquetas en un lado, y como estás haciendo TDD con Sociable Test, cada vez que haces un pequeño cambio, corres los tests, tardan un minuto, ¿has roto algo? Vale, lo deshaces. ¿No lo has roto? Pues continúas haciéndolo. Realmente súper fluido, o sea, continuous refactoring para mí fue como, me explotó la mente en cuanto trabajas 3-4 meses y ves cómo evoluciona todo, ves que tienes muy pocos bugs y los bugs son muy raros y todo eso, pues realmente merece la pena, pero necesitas a alguien que te lleve, que te guíe por ese camino. Si no, yo no lo recomendaría, la verdad. Sí, yo un poco, la pregunta era un poco como con trampa, en el sentido de que Android, aunque cada vez hay más estrategias de caché y los tiempos de compilación, incluso en proyectos que es grandes y tal, son más pequeños, pero sí, los tiempos de compilación en Android son los que son. Y con TDD, pues siempre tenemos que estar probando primero que falle, después primero rojo y después verde, ¿no? Claro, si imaginemos que tenemos un proyecto en el que cada vez que compila la aplicación son 5 minutos y vamos, y habrá algunos que sean más. ¿Ahí el TDD entraría o como qué harías en ese caso? Buena pregunta. En el proyecto en el que yo estuve haciendo era básicamente trabajamos solo en un módulo. Porque no teníamos una aplicación multimódulo, ¿sabes? Era como cada módulo era una librería, lo cual reduce bastante los tiempos de compilación. Pero bueno, Sí, eso sería otro tema. Eso sería sí. otro tema. De todas formas, con Gradle Cache no debería tardar tanto. Depende de cuántos módulos tenga tu proyecto, evidentemente. Pero no debería tardar tanto. Porque, de hecho, los tests solo correrían los tests del módulo que has modificado, en el que has modificado algo. O debería de Sí. ser así, por lo menos. Sí, no, es así, pero estoy pensando pues en el caso de que pues alguien tenga un proyecto que no vaya tan rápido. Es decir, que no, evidentemente tú una vez, a lo mejor cuando le das a correr los tests, la primera vez te tarda bastante, pero después solo va a tardar los cambios que hayas hecho en la clase en la que estás testeando. Por lo tanto, debería ir muchísimo más rápido porque todo lo demás está cacheado, ¿no? Pero bueno. Nada. No, a ver, si los tests tardan mucho, o sea, yo también lo he vivido, de ver que corren los tests y los tests tardan 5 minutos, no hagas TDD, no tiene sentido. O sea, lo que quieres obtener es feedback rápido, ¿no? Si eso no está sucediendo, no te está Claro, trayendo el valor por el que lo escribes también. claro. Muy bien. Bueno, vamos con Yo quería una... consultarte, perdón, Gaby, Sergio. No, dale. Recién comentaste un término que no lo conozco, dijiste TDD con Sociable Tests. ¿Qué Sí. es Sociable Test? Bueno, es que es un concepto también. Básicamente consiste en testear una unidad de comportamiento. Eso quiere decir que, podría poneros un ejemplo, a lo mejor lo entendéis mucho mejor. Voy a empezar con un ejemplo bastante pequeño. Vamos a imaginarnos que lo que quieres testear es un método. Y este método es muy grande, bastante grande, ¿no? Y bueno, pues has escrito tus tests. Y resulta que como este test es muy grande, pues decides hacerlo más pequeño. O sea, lo divides en pequeños métodos, ¿no? Privados. Y haces uno aquí, otro acá y otro allá. Tienes 4 o 5 métodos, pero solo tienes uno que es público. Por así decirlo, que es el original. Entonces, podríamos decir que tienes varias unidades, ¿no? Tienes varios métodos que forman parte de este método que quieres testear. Entonces, lo que haría un sociable test es testear solo el original, por así decirlo. En cambio, un solitary test lo que haría es testear cada uno de los métodos pequeños que has hecho. Entonces, claro, al hacer refactoring, tiene mucho más sentido solo tener el sociable test
que es realmente la unidad de comportamiento, lo que realmente te interesa. Es un concepto un poco complicado. A mí me costó mucho entenderlo al principio. Tardé meses y trabajando y luego te das cuenta de que realmente, si cuando estás escribiendo test, cada vez que tienes que cambiar, o sea, cada vez que haces un refactoring, estás rompiendo los tests es porque la estrategia no es probablemente la adecuada. Vale. Bueno, ¿Qué piensas gracias. sobre Visible of Testing? Eso Visible, es, sí, Busy sí, only for for testing, for testing. justo estaba pensando en eso. ¿cómo? Cuando tenés un método que lo querés testear y es una La función notación, privada, que la tenías privada porque querías que sea privada y en el momento en que no lo podés testear, vas y decís open for testing, le pones el comentario, esa práctica. Sí, Ahí. @ Visible for Testing. Creo que hay un sí, par de sé lo que decís. anotaciones que hacen lo mismo. Sé lo que decís, no soy partidario de que realmente si necesitas eso es porque estás testeando detalles de implementación, que en algún momento puede tener sentido, pero en general eso es como testear métodos privados, es probablemente Claro. hay algo que no está bien con el diseño probablemente. Claro, de hecho es testear métodos privados, ¿no? Pillar alguna property que tengas privada y utilizarla, pero está muy guay. No conocía esto de los sociable test, esta manera de verlo y vamos, tiene muchísimo sentido. Vale, vamos con más preguntas. Vamos con una de Sergio. Vamos a ver. Yo no me la he leído, no la sé, así que si dice alguna palabrata o algo por medio, pues ahí saldrá, ahí lo dejo. No creo, espero. Si tienes un view model que llama a un repository, ¿cómo es mejor instanciar al repository? ¿Como un fake o como un mock? ¿Cuándo usarías fake y cuándo mock? Esa es una buena pregunta. Depende de muchas cosas. Yo soy más partidario de los fakes. Y de hecho, bueno, en el repositorio lo único que yo, de lo que haría un test double, voy a decir, o sea, un mock o un fake, sería del servidor, no del repository. Mucha gente lo que hace es hacer del repository, pero yo solo haría del servidor. A mí me gusta personalmente, en general, bueno, he dicho que yo usaría fakes, pero me gusta bastante WireMock, que es de Square, una librería de Square, funciona bastante bien y te da mucha flexibilidad. Si lo que quieres obtener es simplemente, o sea, moquear, voy a decir, reemplazar la respuesta que tienes del servidor, puedes usar un mock perfectamente. Si ahí ya hay algo más por dentro, alguna corrutina o algo, a lo mejor un fake tiene mucho más sentido. Depende, es que esto es muy puntual, depende del caso, ¿no? Depende del escenario, depende de lo que realmente quieras hacer. El problema que yo veo con los mocks es eso, que luego cambias a lo mejor, o sea, has definido una interfaz y cambias la interfaz y te toca cambiar también los mocks. Con un fake tienes un poco más de control sobre eso. Sí. Por cierto, lo que ha comentado Sergio de WireMock, que tampoco lo conocía, así que vamos, fenomenal. Estoy aprendiendo un montón. Lo dejaremos en las notas del episodio, que será gaimoreno.soy/Sergio-Sastre-2 o algo de eso. Bueno, el episodio del podcast, si buscáis ahí, lo tendréis ahí en la web. Esta URL y de las que estemos hablando durante el episodio. Eso Sergio, me lleva... Sí, dale. quería hacer un comentario justo con lo que decís. Justo, yo también había escuchado que es, al principio parecería que usar mock como mock key es más fácil, ¿no? Pero el fake lo que te permite, basado en lo que estuve experimentando, es mantenerlo más fácil. Tenés más control y tenés más fácil de escalabilidad. Y sobre todo cuando tenés un feature o un objeto muy complejo, que tenés que a cada rato que estás corriendo el test y te dice, no encontré un answer para esto, y estás a tu mock empezando a agregarle every tal atributo, devolveme esto, every,
y con un fake, con un buen, no sé, con alguna estrategia, alguna función que puedas alterar tu fake, cómo te devuelve un listado de objetos y demás, creo que es más potente. Ese es un punto muy bueno el que has mencionado, porque de hecho los mocks son más lentos y son más lentos porque usan reflection. Por eso es uno de los motivos por los que son más lentos. Y es lo que dices, tiene mucha menos flexibilidad un mock. Si es un caso, o sea, si es algo muy sencillo, a lo mejor tiene sentido hacer un mock, pero sinceramente en el fondo con el fake va a ser más rápido. O sea, depende mucho del caso, pero en general yo usaría un fake. En general. Tendría que ver exactamente qué caso es para decir, ok, aquí tiene sentido tener un mock. Por ejemplo, el servidor muchas veces yo uso Webmock personalmente porque me parece muy flexible ya de por sí y en mi experiencia funciona bastante bien. Muy guay. ¿Se puede verificar una llamada a un fake? No, solo puedes con los mocks. Claro. Lo que yo he hecho son mocks híbridos, por así decirlo. Uso delegación en el que, bueno, ¿por qué los he usado? Es porque tenía mocks y quería mover de mocks a fakes. ¿Qué pasa? Que el objeto del que quería hacer un mock tenía 800.000 métodos. Entonces lo que hice fue delegarlo a un mock y luego de los métodos concretos que yo quería hacer un fake, pues simplemente lo implementaba por mí mismo. Y eso funciona. Pero bueno, en general, que yo sepa, de un fake no puedes hacer un verify. Verify Sí, es no. de la interfaz del mock. Sí, que yo sepa tampoco. Si alguien sabe alguna manera, o bueno, a lo mejor hay alguna manera hacky que a alguien se le haya ocurrido, estaría guay, porque me parece súper interesante lo que has comentado de los tiempos, del reflection, lo que tardan en cargar y tal, porque por ejemplo, lo hilo con lo que ha dicho Marce, de que hay veces que utilizas un mock y tienes que hacer ever y no sé cuántos, ever y tal, ever igual, y hay gente, y yo el primero que lo hago a veces, trato de hacerlo lo mínimo, pero que digo, bueno, pues me hago relax unit igual true, vamos, o lo hago o relaxed a true con la biblioteca que estemos utilizando, y lo que está haciendo ahí es dar valores por defecto y claro, eso tienen que tener una carga de tiempo y al final, si vamos haciendo todo eso, para empezar, son menos fiables nuestros tests porque estamos dando valores por defecto a saco y a lo mejor se nos escapa algo y va a tardar más. Tengo por aquí, tenemos una pregunta de Samu. Como has dicho antes, no debemos de cambiar los tests cuando refactorizas código. Deben funcionar los tests ya hechos con el refactor. ¿Cómo podemos conseguir esto a la hora de hacer los tests y de hacer código? Ya, eso, lo más fácil, es que es una pregunta muy interesante y yo, como he dicho antes, yo ahora sí que lo veo y lo visualizo porque he vivido proyectos en los que, después de este proyecto que os he dicho en el que he hecho TDD, como que me llegó la iluminación, o sea, me llegó la iluminación porque trabajé con gente realmente crack. Eso lo consigues, por ejemplo, si haces TDD, lo vas a conseguir, segurísimo, porque lo que vas a escribir es primero el test. Luego, claro, viene la pregunta de, bueno, pero si no sabes cómo vas a implementar, ¿cómo vas a escribir el test? Eso sería, yo creo que habría que hacer una charla solo de TDD, porque realmente el tema puede ser muy profundo. Pero sí, lo que tienes que hacer es intentar escribir tus tests de forma que testeen comportamiento. Por ejemplo, vamos a imaginarnos, voy a dar otro ejemplo, así, por ejemplo, en Android cuando quieres, activar el modo de desarrollador. Tienes que clicar, ¿no? 8 veces, ¿sí? Tienes que clicar 8 veces y luego te aparece el stack. Vale, pues tenemos que escribir un test para eso, por ejemplo. ¿Y cómo lo planteamos? Vale, pues tenemos un BitModel y en ese BitModel tiene que clicar 8 veces. On button X, clic, y eso 8 veces. Y luego lo que tiene que surgir es un snack bar. ¿Qué pasa? En nuestro BitModel probablemente tenemos lo que viene a ser el business logic y desde business logic se crea un UI state, por así decirlo, ¿no?
Vale, el business logic lo que contendría sería cuántos clics hemos hecho. Por ejemplo, click count. Y una vez que el click, y luego tenemos dos UI states. Tenemos el normal y cuando se enseña el snack bar. Entonces, clic una vez, on view, view model, on click una vez. El business logic, vale, amount, 1, estado normal. 2, normal. 3, normal. Llegas al 8, pum, snack bar. Lo que tienes que hacer en el test es acertar que cuando has on view model, o sea, view model on click 8 veces, entonces el UI state que se genera en tu view model, que es el que estás observando en el view, es snack bar. Entonces, básicamente solo tienes que escribir el código que va a generar eso. Y así, luego si lo refactorizas, puedes crear 8 clases. O sea, tu view model a lo mejor se vuelve más complejo y puedes refactorizar tu view model y a lo mejor creas un use case fuera de tu view model, lo que sea. Esos tests todavía, este test tiene que seguir pasando. O sea, si refactorizas y creas clases más pequeñas, esos tests son implementation details, son cosas que has ido, pues decirlo, haciéndolo más pequeño, lo has ido separando, aplicando el principio de single responsibility en Solid, pero no tienes que crear test para esas unidades pequeñas, son sociable tests, ¿no? Lo que estás testeando es realmente el comportamiento. Muy bien. Muy bien. Vale, tengo por aquí una pregunta un poco curiosa. ¿Un test de integración puede ser unitario? Depende, es que las definiciones también, puedes buscar en internet y cada uno pone tiene una definición distinta. Para mí, realmente lo que es es que la respuesta sería que es un integration test para cada uno, ¿no? Para mí es un integration test. Para mí un integration test es cuando hay varias, cuando hay al menos un componente que no te pertenece que quieres testear. O sea, quieres testear su interacción con él. Por ejemplo, un componente que no me pertenece es el Android SDK. Si testeo algo en un emulador que requiere views, lo que sea, eso ya es un integration test. Si testeo algo que requiere, por ejemplo, un API call de verdad, no algo que moquee, también es un integration test. Si testeo, en cambio, con Robo Electric, para mí no es un integration test porque lo que viene a ser el sistema Android es un mock, no es real. O sea, tiene que haber una parte que sea real y que no te pertenezca para que sea un integration test. Eso para mí personalmente. Sé que para otras personas es otra cosa. Como he dicho, para otra persona un sociable test es un integration test. Yo lo veo de otra forma distinta, pero es que hay muchas definiciones. Tú vas a internet y encuentras 800.000. Sí. Era también para ver lo que opinabas tú al respecto. Mira, te voy a poner un caso en particular. Imaginemos que tenemos un test en el que tenemos un JSON que es lo que va a devolvernos el backend, pero lo tenemos en assets o recursos donde sea, y lo que hacemos es cargar ese JSON, parsearlo y comprobar con Mock Web Server o con lo que sea, comprobar que lo que viene del backend. Es decir, es como si estuviéramos testeando lo que viene del backend, pero realmente es el contrato con el que nos hemos puesto de acuerdo. ¿Eso sería un test unitario o sería un test de integración? Para mí es un test unitario. Porque no hay nada real. O sea, el API call no es real. Es algo que moqueas. Entonces, es un test unitario para mí, personalmente. Sí. Muy bien. Vale, vamos con más preguntas. Osbel nos pregunta, principalmente los view models tienen una larga lista de dependencias, más de 5, sí, debido a toda la lógica que manejan internamente. Vale. ¿Es posible hacer que la lista de dependencias de las clases view models principalmente sea más corta? ¿Qué alternativas tomar en este caso? Si entiendo la pregunta bien, voy a reformularla. O sea, los view models empiezan a engordarse.
empiezan a obtener más y más código y básicamente lo que queremos es encontrar una forma de mover cierta lógica hacia afuera, pero seguir testeándolo. ¿O lo he entendido un poco mal? Sí, yo la verdad es que tampoco, porque claro, esto es me imagino que es en el scope de unit testing. La verdad es que no sé si está por aquí Osbel, pero bueno, si seguimos con otra pregunta y si está por aquí, pues que a ver si la puedes reformular, porque la verdad es que no me queda claro a mí tampoco. Vale, vamos con otra pregunta de Jimmy. Yo tengo Sí, una. Dale. Vale, según Google, los dispatchers dicen que el sitio idóneo para ponerlos es los data sources, pero depende a quién le pregunta, otro sitio. Entonces, bajo el punto de vista a la hora de testear, ¿dónde haría la inyección del dispatcher? Buah. Es una pregunta también bastante buena. Yo he trabajado, o sea, he inyectado los dispatchers en distintas partes de las aplicaciones. Realmente, haz lo que te funcione. O sea, ¿tienes algún problema en concreto con el dispatcher? O sea, algo que realmente, ¿qué problema ves? O... No, ninguno, solo que pues, en unos sitios te dicen, no, el sitio bueno es el data source y lo otro, no, hombre, el sitio bueno es en el viewModel, el idóneo. Entonces, pues saber si bajo tu experiencia hay un sitio más idóneo que otro. A ver, yo en el data source no lo pondría porque en el fondo lo que te está obligando con eso es a escribir un test del data source. Si lo pones en el viewModel, lo que puedes hacer es, al crear tu viewModel en el test, puedes pasar el dispatcher ya y eso ya lo delegas a otras partes. Lo cual te facilita el escribir sociable test. Si lo pones cuanto más lejos, por así decirlo, o más cerca del viewModel está. Pero vamos, que si estás escribiendo test, si no tienes ningún problema con ello. A ver, yo respeto mucho a Google, pero hay ciertas cosas en las que no estoy muy de acuerdo y hay cosas en las que se contradicen ellos mismos. Haz lo que funcione para ti. Yo personalmente, como he dicho, lo escribiría lo más cerca del viewModel que se pueda, pero puede que luego estés intentando, lo uses en otra cosa que no tenga que ver con el viewModel, también necesites un dispatcher. Entonces, también lo tendrás que inyectar, tendrás a lo mejor que crear un test double, que también pase un dispatcher de estos que se ejecuta automáticamente, o sea, directamente, sin tener que esperar. Depende mucho del caso, pero en general, como he dicho, cerca del viewModel, en vez del data source. Vale. Mi opinión personal, o sea, yo no estoy diciendo esto tiene que ser así, para nada. Yo creo que el software engineer es muy, muy abierto en este sentido. Depende mucho de cada situación. Muy guay. Por aquí Jimmy tiene una pregunta súper interesante y es, con nuevas tecnologías como Compose y sus virtudes para testing, más velocidad, más fidelidad, ¿crees que la clásica pirámide de test debe cambiar? Es decir, menos unit test y más otros tipos de test. Bueno, depende mucho. No, porque con Compose lo que he visto también, mi opinión personal también, es que hay mucha lógica de los views, de los composables en este caso, que se pueden testear con screenshot test, por ejemplo. Diferentes estados, ¿no? O sea, pasas al composable un estado y luego puedes crear un screenshot test para cada estado. Y eso, la verdad que ayuda bastante. Y de hecho, como puedes incluso correr screenshot test ahora sin emulador ni nada, también corren muy rápido. Creo que puede cambiar algo, pero aún así el business logic siempre vas a necesitar unit test. A lo mejor yo creo que se va a meter, Google seguro que lanzará una pirámide nueva en la que incluirá dentro de unit test va a incluir screenshot test como parte de los unit test. Pero en general yo creo que se va a mantener. O sea, vas a necesitar siempre integration test o end-to-end test en muchos de los proyectos, al menos, aunque sean pocos, pero vas a necesitar. Por ejemplo, yo
estuve trabajando en un proyecto en el que teníamos que escribir end-to-end test porque teníamos integración con otros terceros SDKs. Por ejemplo, para un mapas usábamos un SDK de terceros y la verdad que el SDK era bastante problemático. Entonces teníamos que escribir integration test porque eso con unit test no podíamos testearlo. Pero supongo que eso depende de la aplicación también. Muy guay. Vale, por aquí tenemos una pregunta de Sergio que, vamos, una pregunta muy guay, me gusta. ¿Cómo le explicarías a alguien con experiencia que no hace test la importancia de hacerlos? ¿Qué argumentos le darías y a alguien sin experiencia? Me encanta esa pregunta porque yo lo viví. Yo entré en un proyecto. Lo bueno de ser consultor es que al final trabajas en muchos proyectos distintos y entré en un proyecto en el que no había test. Bueno, había test, pero muy pocos. Y bueno, pues ya claro, yo era nuevo y os voy a decir, la aplicación era bastante compleja. Y desde mi punto de vista un poco de sobreingeniería había ahí bastante. Y bueno, pues yo estuve implementando algún feature y bueno, pues hago mi pull request o merge request, lo aprueban, bueno, después de a lo mejor un par de feedback, lo aprueban, llega un merge y luego resulta que había algo que no funcionaba, algo que yo ni sabía que existía en la aplicación. O sea, no sabía ni que existía ese feature en la aplicación. Luego, Sergio, pero que lo has roto, no sé qué. Yo, bueno, habéis hecho code review, ¿no? No hay test. ¿Cómo voy a saber yo que voy a romper algo que no sé ni que existe, ¿no? De eso te intenta proteger los tests. Y bueno, hubo una discusión, pero yo no fui el único. Hubo más gente nueva que tuvo el mismo problema. Y creo que es cuando se empezaron a dar cuenta que a lo mejor había que empezar a escribir test. Pasa que era un poco tarde y estaba todo sobre over-engineering, ¿no? O sea, es bastante importante, sobre todo cuando llega alguien nuevo en el equipo, pues los test son documentación. Si rompes algo, el test te tiene que decir qué es lo que has roto, o por lo menos en la mayoría de los casos. Yo si llego a un proyecto nuevo, no voy a pedir que absolutamente todo esté testeado, pero por lo menos la funcionalidad principal, porque lo que yo rompí era algo principal. Y que no hubiese test para ello, la pregunta es mi problema como nuevo o es un problema en el proyecto que no haya test? Que se haya roto algo. Sí, yo tengo la respuesta clara. Ahí eso bueno, ya las has dicho, pero un poco como añadido, yo lo que creo es que, aparte que es que los test ya no es para verificar lo que hace ahora, sino para protegerte en el futuro. Es decir, tú lo que haces cuando haces un test es verificar que el comportamiento actual es el que debe de hacer. Bueno, pues si alguien en el futuro toca eso y cambia, el test se va a romper. Si no está ese test, pues claro, no, ¿cómo vas a saber que te has cargado algo? Y por cierto, cuando yo he trabajado hace ya bastante tiempo que siempre hago test y en todos los sitios y tal, pero en sitios antiguamente donde no había test, la cantidad de bugs que hay cuando no haces test es enorme en proporción a cuando haces test, cuando dices, bueno, si es que apenas tenemos bugs, entre comillas, ¿no? Bugs siempre hay, pero ya estamos hablando de que bugs de estos de que un feature flag está activado, está desactivado y hace una cosa o hace otra, es como diciendo, ¿estamos locos o qué? Eso no puedes fallar en eso, porque eso tiene que estar cubierto con test unitarios. Así que vamos, muy guay. Vale, vamos a por una pregunta sencilla. ¿En qué se diferencia un mock de un fake? Bueno, sencilla, ¿no? Un fake, bueno, básicamente lo hemos hablado, ¿no? En un fake realmente tienes tú el control. En un mock, básicamente estás verificando llamadas. En un fake puedes crear tú el comportamiento que quieres. Te da mucha más flexibilidad en general.
Ujú. No sé Pero- si esperas otra respuesta de mí o en Pero, otro sentido. ¿qué es un mock? Un mock es un test double, bueno, como un fake también. Es realmente es el objeto, lo que pasa es que está como que las llamadas o es un objeto vacío y dependiendo del si usas mock.kk o usas, ¿cómo se llama? Kotlin Mockito, Kotlin Mockito. Porque mock.kk tiene este relax, ¿no? Que realmente te genera automáticamente por defecto los valores. Si tú dices es relax, entonces si llama a uno de esos métodos que no has moqueado, o sea, que no has dicho, para esto quiero que me vuelvas esto, entonces lo hace automáticamente mock.kk. Mockito no hace eso, de lo que yo recuerdo. No sé si habrá cambiado mucho, ya hace un par de años que no lo uso. Pero ya, realmente lo que tienes no es el objeto real, lo que estás haciendo es usar un objeto para testear. En los dos casos. O sea, la funcionalidad viene a ser, o sea, ¿para qué lo usas? Viene a ser lo mismo. Cómo se usa es distinto. Muy guay. Muy bien. Marce, tenías por aquí tú una pregunta. ¿La quieres hacer tú? Vale, sí. Quería consultarte si alguna vez usaste contract testing. Escuché hablar de algo que se llama PACT. No sé si estás familiarizado, que es que vos tenés como mobile developer y como backend developer, los dos tenemos un contrato definido de la API y hacemos nuestros unit tests contra eso y mantenemos este archivo. Eso es lo que se llama, sí, se llama contract testing. No tengo experiencia con eso, la verdad. Lo que yo sí que he hecho es cuando moqueamos, no, pero es distinto, moqueamos. Cuando hacemos un test double, por así decirlo, de la respuesta que tienes del test, en vez de ponerlo en un JSON o ponerlo o escribir un string, porque ese string puede, o sea, si cambias el contrato, el test te va a fallar, pero no vas a saber por qué. Lo que suelo hacer es uso, si por ejemplo, si tengo Moshi o si tengo uno de estos, o JSON o algo así, lo que hago es crear del string, creo un objeto. Y si no lo parsea bien, quiere decir que algo ha cambiado en el objeto de respuesta. Pero bueno, eso no es realmente un contract testing. Es, lo que tú prefieres es algo un poco más distinto y probablemente bastante mejor. Sí, bueno, de todas formas, si queréis, yo sí que he usado Pact y bueno, os cuento, es que lo dejamos de usar porque está bien, pero depende del caso. Es decir, básicamente lo que consiste esta herramienta, bueno, en general los contract tests es, digamos, tú tienes el JSON del que hablábamos antes, ¿os acordáis de esto que decía? ¿Es un test de integración o es un test unitario? Pues ese JSON, en vez de tenerlo en local, lo tenemos en la nube. Entonces, como está en la nube, podemos acceder desde mobile y desde el backend. Entonces, desde el backend tienen su test unitario, que decía antes, es de integración, es unitario. Y Sergio decía, es unitario. Entonces, como tenemos la fuente de verdad única en la nube, lo que hacemos es descargarnos tanto en mobile como en el backend ese JSON y lo comprobamos. En el momento uno de los dos cambia la regla del juego, cambia el contrato, ¡clac!, va a fallar. Pero eso nos asegura que vamos a tenerlo bien. ¿Y por qué digo no he dado mucho esto? Porque al final es que es tan raro que eso pase, es decir, eso está muy bien, pero normalmente no suele fallar esas cosas. Es decir, si somos un poco ordenados, eso no suele pasar. No suele pasar que cambien las cosas. Ahora, es una práctica que depende de qué casos. A lo mejor una consultora o algo así que no estemos, no sea todo caiga dentro de nuestra empresa, que no sabes con quién trabajas y a lo mejor no hay una comunicación tan fluida, a lo mejor sí que tiene mucho más sentido. Muy bien. Sergio, ¿cuántos test unitarios debería tener nuestra app? Buah, depende. ¿Qué preguntas estoy haciendo, eh? Sí, a ver, también tampoco. Es que también depende, ¿no? Depende de la aplicación, depende
de si es una startup o no, si estás validando una idea o no lo estás validando. Depende de tu equipo, depende de muchos factores. Sí, Eh, sí, sí. de cuántos módulos tengas, de la complejidad, si, por ejemplo, si trabajas solo. Si trabajas en equipo es muy importante tener bastantes tests por lo que hemos mencionado, ¿no? Llega alguien nuevo y las posibilidades de que rompa algo son muy altas. Si es un equipo, si es una aplicación en la que estás trabajando tú solo por ti mismo y simplemente quieres validar una idea, a lo mejor escribes smoke test, ¿no? Los tests súper básicos para asegurarte de que no rompes la funcionalidad básica y ya está. O sea, depende mucho de todo. Yo, como he dicho, yo soy un gran fan de TDD, pero TDD no quiere decir que escribes muchos tests, sino que escribes tests, por así decirlo, me gusta decirlo, tests que te traen valor cuando se haces algún refactoring. Pero bueno, depende de muchas cosas. Muy bien. ¿Cómo podríamos optimizar nuestro CI a la hora de correr los test unitarios? ¿En qué te refieres? ¿A velocidad o...? Sí, velocidad. Es decir, imaginemos, te pregunto, ¿cuántos test tal? Pues imagina que tenemos 10.000 test unitarios en nuestro proyecto y tarda un montón. ¿Cómo podríamos optimizar para que a lo mejor no haga falta correrlos todos? ¿Se te ocurre alguna estrategia? Sí, hay unas cuantas. Bueno, asumo que se usa Gradle, porque también está Bazel, otro sistema. Pero con Gradle uno puede filtrar tests. Por desgracia, no como los instrumentation tests. En los instrumentation tests, o sea, los que corren en emuladores, puedes usar anotaciones, ¿no? En los tests. Sí. Con Gradle, desgraciadamente, todavía no se soportan anotaciones. Aunque creo que con JUnit 5 sí que lo puedes hacer de alguna forma. Pero si no usas anotaciones puedes filtrar por nombre, por paquete. Puedes filtrar de varias formas. Lo puedes usar. También se pueden correr tests en paralelo. Esto es un poco peligroso. O sea, está muy bien, pero tienes que asegurarte de que no usas muchos singletons o que tus tests no guardan o modifican información en un singleton. Porque entonces el siguiente test cuando se ejecuten en paralelo, puede que cuando uno accede al singleton no está en el estado en el que debería de estar. Yo he usado eso y de verdad que corre mucho más rápido dependiendo de cómo tengas el... O sea, en Gradle puedes configurar en Gradle, Unit Test, luego hay algo como Max Parallel Forks, creo que se llama, y ahí puedes decidir cuántos forks, ¿no? Cuántos van a correr en paralelo. También depende de tu ordenador. Si tu ordenador tiene muchos cores, entonces puedes correr más en paralelo. O sea, y funciona bastante bien. O sea, realmente va mucho más rápido. Lo que pasa es que a lo mejor los tests son un poco más flaky. Si compartes estado, por así decirlo. Si tienes shared state, puedes tener problemas. Así que son esas dos opciones, ¿no? Correr test en paralelo, test unitarios en paralelo y filtrar test. Son las dos cosas que puedes hacer. Muy interesante, muy potente. Vale, vamos a ver, Jimmy Bueno, aquí nos preguntaba si estabas a favor o en contra de dobles, mocking. Bueno, eso ya nos has estado hablando. Vale, pero esta no. A medida que los tests crecen, las utils... eso ya suena raro. Las utils también, custom rules, extension, runners, etcétera. ¿En qué circunstancia podría ser un red flag mantener código para test? ¿Cómo nos recomiendas mantener esa base de código? O sea, no sé si he entendido bien la pregunta. Sí. La reformulo porque aquí Sí. las utils me pensaba que era como una mala práctica y no, se refiere a las utilidades dentro de los tests, esa base de código que te hace falta para generar tu infraestructura para que las cosas funcionen. Es decir, que a medida que tenemos más tests, todo lo que sean custom rules, extensiones de
de las bibliotecas de testing, los runners y todo esto, si hay algún momento en el que puede llegarse a volverse insostenible. Digamos que tienes que invertir mucho tiempo manteniendo los tests. Jimmy, si no estoy entendiéndolo bien, si puedes reformular la pregunta, pero... sí. Bueno, repito, ¿vale? A medida que los tests crecen, las utils también. ¿En qué circunstancias podría ser un red flag mantener código para test? Pues es que, bueno, yo también soy un partidario de... Bueno, es que no sé cómo responder a esta pregunta, porque no sé si la voy a responder realmente con lo que se refiere Jimmy. Yo lo que sí que he visto... A ver, aparece aquí. Sí, sí, lo pone Marce, pero porque es que lo ha escrito Marce, pero la pregunta es de Jimmy. Gracias, Marce. Bueno, según entiendo yo, esto tiene más que ver con cómo mantener código que se usa básicamente para test. O sea, utils de test. Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, yo lo que he visto muchas veces, que no estoy muy a favor de eso, es cuando, por ejemplo, tienes varios tests en una clase. A lo mejor no estoy respondiendo a la pregunta, pero va por ahí los tiros, por lo menos. Tienes varios tests y en esos tests pues resulta que hay un par de variables que son siempre las mismas en esos tests que tienes en esa clase. Y entonces pues se va haciendo más grande porque en cada test class tienes más objetos que se van a usar en los mismos tests de esa clase. Sinceramente, yo soy partidario de no poner eso arriba, sino ponerlo a lo mejor en un test util o lo que le llaman test data helper. O sea, tienes algo que te crea un objeto por defecto y luego en el test, en cada test en concreto, le pasas ese test data helper, que es el que crea el objeto por defecto, le pasas los parámetros que son importantes para ese test. Y al final es verdad, terminas con muchos test data helpers, terminas a lo mejor con muchos assertion class. A mí también lo que me gusta mucho es usar assertion class porque escondes, por así decirlo, los detalles de los asserts. En vez de tener en tu test verify, si estás usando Mockito, tienes un assert class con un método ascalled database. Y entonces ahí haces un Mockito o no usas Mockito, eso es otra librería, lo que sea. Eso lo vas a tener que tener. Y yo no creo, a mí no me molesta. A mí ver el código de los tests que está limpio, que es legible, que entiendo lo que pasa, que entiendo que si falla el test, sé qué es lo que falla, o sea, sé qué feature o qué no está funcionando después de mi cambio. Eso para mí es lo más importante. Luego, si tienes que mantener código, test utils y todo eso, prefiero eso a tener test que me ocupan. Que lo he vivido, ¿eh? Tengo una pantalla de 27 pulgadas extra, monitor extra, en posición vertical. He vivido el ver test que no entraban en esa pantalla. 27 pulgadas, vertical. Tela. Y después de haber dicho, oye, que no entiendo qué pasa aquí en este test y decirme... La respuesta me dejó muy chocado. No, si no es el test más largo que tenemos. Yo me estoy impresionado, pero bueno, yo prefiero, para mí es muy importante que pueda entender lo que hace el test y que sean lo más cortos posible los tests. Si tienes que emplear utils, test data helpers, lo que sea, pero que entienda lo que hace el test. Es documentación, tengo que saber por qué algo falla. Bueno, tenemos por aquí abajo a Jimmy. ¿Alguna réplica? Vine a hacer el cameo a la Stan Lee. Hola, Sergio, un gusto. Yo soy el de la pregunta, el de la última pregunta, pero vine como a hacerlo con tu permiso, Gaby. Sí, es que justamente, Sergio, primero te agradecemos un montón, creo yo, por la charla, pero también por la biblioteca de Android UI Utils, que, perdón, no recuerdo cómo se llama exactamente el nombre, pero eso fue lo que
por la que me nació la pregunta, porque yo digo, claro, yo empecé a usar el aporte de Sergio y empecé a utilizar una dependencia para yo mejorar la calidad de mis tests y ahorrarme trabajo. Pero si nos ponemos como abogado del diablo, yo vengo y digo, ¿y quién mantiene, o sea, cómo se mantiene que el código de esas utils realmente esté funcionando bien? Y me meto a ver y como por ejemplo yo miro el código fuente en GitHub y veo que por ejemplo esas utils no tienen tests, lo cual y se pone muy meta el asunto. Ajá. Por eso Está la en otro pregunta. repositorio, sí, no es totalmente Buenísimo, cierto. buenísimo. Está en otro repositorio. Bueno. Vale, pero por ahí surgió mi duda, porque si ya se puso muy meta el asunto, sí. Sí, totalmente cierto. Y te entiendo y sí, está en otro repositorio los tests. Buenísimo. Muy guay. Bueno, a mí me queda una pregunta que la voy a dejar para el final. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta más? Aprovechar que tenemos ahora aquí a Sergio. Vale, pues voy yo. Uy. La verdad es que cuando eso me ha sabido mal, porque ha habido preguntas que parece que vaya a pillar. Perdona, Sergio, no era con intención. La verdad es que he hecho preguntas un poco picky, ¿vale? Pero era desde luego con la intención de no ir a pillar, todo lo contrario. Pero esta creo que también es igual. Así que voy al lío. ¿Los análisis estáticos de código son test? Es la primera barrera antes de los tests. La verdad, podría considerarse test, pero otro tipo de test, no de funcionalidad, sino más bien de estilo de código, convenciones, ese tipo de cosas. Pero de hecho hay gente que lo considera parte de los tests. Yo no, pero me parece importante también, desde luego. Muy guay. No sé cuál es tu opinión. Me gustaría saber tu opinión. Sí, pues opino lo mismo que tú, pero por ejemplo es curioso porque, pues por ejemplo para utilizar bibliotecas como, aunque saldría fuera del scope de esta charla, pero por ejemplo bibliotecas como Renovate, que para utilizar las versiones y todo esto, pues es como que a mí me gusta meterlas ahí, dentro del testlibs.toml, porque al final pues tampoco creo que merezca la pena crearte un TOML directamente solamente para detect, KTlint y alguno más. Pero sí, pienso que es como si tuviéramos que tener las fases que tienes que pasar. Primero pasas los análisis estáticos de código, después los test de unitarios y después ya seguimos hablando. Muy guay. Muy bien, bueno, llevamos aquí un buen rato. La verdad es que los que nos estáis viendo os tiene que molar esto porque, vamos, no es sencillo. Si estás viendo esto ahora mismo y tal, es que te mola Android, te mola la programación y desde luego eres un tío duro, porque estoy seguro que muchísima de la gente no se queda hasta aquí porque es difícil. No hablamos de topics sencillos, la verdad, aquí en los androides, las cosas como son. Así que enhorabuena si estás viendo o escuchando esto. Pero bueno, antes de despedirnos, agradecerte, Sergio, mogollón. Ya la segunda vez que vienes aquí. Se me hace súper corto porque la verdad es que tengo un montón de más de preguntas que podría hacerte, pero nos la vamos a reservar para el siguiente topic. Aquí, spoiler, que va a haber otro topic en el que va a venir Sergio. Pero eso, muchísimas gracias por aportarnos tu conocimiento aquí en los Androides Premium y evidentemente a toda la gente que nos ve, que nos sigue en el podcast. Es una maravilla que compartas todo esto con nosotros, así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer. Sobre todo si es testing, me encanta hablar de testing. Podría hablar siglos de testing.
Es posible que el próximo topic también sea sobre algo de testing. Es posible, ya veremos. Muy bien, ¿alguien quiere añadir alguna cosita más? Yo quería preguntarle si está usando ChatGPT para testing. No. Lo uso para muchas cosas, pero no para test. No, porque además es que, como he dicho, soy un gran fan de TDD y no puedes hacer TDD con ChatGPT. No, simplemente no, porque ChatGPT necesita el código antes de escribir el test. Ah, wow, esa es buena, no lo había pensado. Así Sí, que, sí. pero lo uso para muchas cosas, ChatGPT. Para que cuando veo que el código es un poco complicado, siempre le escribo, por favor, hazme el código más limpio, házmelo más legible. Paso a veces funciona bien, otras veces, pero bueno. ¿Y qué tal si le pasamos los test a Claro. ChatGPT, que nos escriba el No, código de producción? te iba a decir eso, de que No lo he pensado, ¿eh? Yo tampoco lo había pensado. vos para hacer TDD tenés un input, y ese input es, vos le podés decir ahora al ChatGPT, a partir de ahora vamos a hacer TDD, y acá tenés el feature, y le podés decir, actualmente nosotros estamos haciendo estos códigos, aprende de esto, y él te lo va a hacer. Pero en realidad, bueno, si no lo usás, supongo que no tenés el premium, que es el pago, que son 25 euros por mes, que en el caso que te metas, te iba a hacer un pedido, que era que cuando vos tenés el premium, te podés crear un agent que lo haces público. De hecho, no sé si conoces la comunidad de composables.com, Alex, que creó una base de datos muy grande, está con Compose hace 2 años, o sea, él se creó un agent que se llama ComposeGPT, que lo entrenó él y es muy bueno a la hora de hacerle preguntas específicas a Jetpack Compose. Estaría bueno tener un Sastre GPT entrenado por vos que responda, que sea mantenido por vos. Si algún día te metes en el premium, sería interesante. Lo apunto, pero no, teniendo ya el tiempo libre tengo bastante justo, pero Todo andará. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir alguna cosita más antes de cerrar el episodio? Muy bien. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Sergio, de nuevo. Gracias, Marce, Jujo, Carlos, Jimmy y todo el resto de compañeros que habéis estado aquí en directo de los Androides Premium. La verdad es que esto es una pasada. Por cierto, no sé cuándo saldrá esto, pero seguramente ya no se puede acceder directamente aquí a los Androides Premium. Hay que hacer una prueba de acceso. Pero bueno, no... Todo es hacerlo, es decir, que sea una prueba de acceso no significa que sea súper difícil, pero es una pasada estar aquí, sobre todo para mí, que me lo paso pipa aquí aprendiendo un montón. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Por cierto, vosotros siempre se me olvida decirlo al principio antes de grabar, no cerréis aún porque tengo que darle a acabar de grabar y después tiene que subir, tarda 5 segundos, pero vamos. No, me despido yo ahora aquí y ahora nos despedimos nosotros. Así que muchísimas gracias a todos y nada, hasta el próximo topic. Un abrazote. Chao.